Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Decíamos que hoy vamos a conocer el análisis postelectoral de los miles, del sinfín de análisis que se están dando ahora mismo en todos los medios de comunicación nacionales. De hecho, no se habla de otra cosa de este proceso electoral. Quisimos tenerlo entre la mesa de analistas la noche electoral, pero don Marcial Morales pasa ya mucho más tiempo en la isla vecina de Gran Canaria que en Fuerteventura. Buenos días, Marcial. Buenos días, encantado de estar aquí, efectivamente. Ya pues llegué ayer por la tarde y hasta el sábado. Sí, ya estoy medio mudado, pero encantado de poder compartir este análisis complicado porque las cosas están tan o más rebrujadas que estaban antes de la convocatoria electoral. Es que yo no sé si el día después, que ha sido el 24, el lunes a las 8 de la mañana, si cualquiera de los líderes se esperaba un resultado así, porque hemos visto un Pedro Sánchez celebrando una derrota. Básicamente, la primera vez que un presidente de un gobierno se sube a un balcón a celebrar una derrota como la que ha celebrado. Y hemos visto un PP también en un balcón celebrando una amarga victoria. Un funeral celebrando, efectivamente. Sí. Esa expresión de Alfonso Guerra, o por lo menos a él se le atribuye de la amarga derrota y la amarga victoria y la dulce derrota, pasó a la historia y en este caso se hizo realidad, pero como pintada para esta ocasión, en el sentido efectivamente de que el Partido Popular pega un subidón de 45 diputados y diputadas, lo que sería como para echarse la camisa por fuera y abrir champán, y sin embargo se dan cuenta que no tienen ninguna opción, y si la tenían el PNV se les ha quitado las ganas porque ya les ha dicho expresamente que no. Nunca entendí por qué algunos medios nacionales ponían los 169 diputados que suman el PP y Vox, los convertían en 171 con el de UPN y la de Coalición Canaria, Cristina Valido en este caso, cuando Fernando Clavijo, como secretario general, ha reiterado hasta el cansancio que Coalición Canaria no apoyaría un gobierno del que formaran parte los extremos, y desde luego en este caso Vox. Por tanto, no contaban sino con los 169, el de UPN parece que no se ha pronunciado, podrían ser 170, pero 176 no llegarían ni de broma, y el PNV, por si alguna ilusión les quedaba, ha dicho que ni de coña. Por tanto, la derecha no tiene el lo bloque, ha confirmado ya, ¿no? El PNV. Bueno, es que además se acerca el próximo año a unas elecciones autonómicas y no creo que le interese hermanarse de esta manera con el Partido Popular. Hay una cuestión muy clara. Vox ha dicho que quiere suprimir, lo ha dicho expresamente y lo ha reiterado y lo ha llevado como los regionalismos. Efectivamente, como el Estado de las Autonomías lo quiere suprimir. Evidentemente, fuerzas nacionalistas como el PNV, como Coalición Canaria, no pueden participar de un mismo gobierno, aunque sea apoyándolo desde fuera, de un mismo gobierno en el que esté Vox, porque sencillamente lo explicó muy bien Fernando Clavijo, porque se lo puso a tiro el representante de Vox en Canarias, en el Parlamento de Canarias, el portavoz, en la sesión de investidura, le dijo algo así como: oye, usted no nos ha puesto una línea roja porque no nos conoce, conózcanos. Fernando Clavijo tuvo la oportunidad de explicarle: mire usted, ni en el asunto de la negación de la violencia contra las mujeres, ni en el asunto, menos grave por supuesto, pero importante desde el punto de vista estructural, institucional, de la supresión del Estado de las Autonomías, nosotros estamos en otro terreno absolutamente distinto al de Vox, y por tanto no podremos nunca formar parte de pactos en los que Vox intervenga. Por tanto, pues parece que queda todo supeditado a la gran paradoja, y es que el prófugo de Waterloo, es decir, Puigdemont, del que se han dicho las mayores barbaridades, ahora la persona que huía de España en un maletero, ¿no? Efectivamente. Pues va a ser quien tenga la llave. Pues ahora tiene la llave, y ahora va a depender de que él entienda que a Junts le conviene más o menos repetir las elecciones o facilitar la mayoría. Evidentemente, si la facilita no será a precio barato. Primero habrá que ponerle alfombra e himno nacional cuando entre a España. Esto lo digo irónicamente. Y por supuesto, habrá que amnistiarlo, y habrá que Pedro Sánchez, que parecía que era capaz de casi todo, pues encima le funciona, porque desde aquella primera marcha del Partido Socialista de la Secretaría General y la vuelta triunfal hasta
todos los pasos que ha ido dando en la pacificación del asunto catalán, en el tema de Euskadi, especialmente el catalán. Y ahora resulta que ha ganado por goleada en Cataluña, ha sido la comunidad autónoma decisiva para que su resultado sea el que ha sido, los 122 diputados y diputadas. Sí. Pues desde luego que se va a atrever a todo, sin duda, que lo que vamos a ver en las próximas semanas va a ser sorpresivo. Sin duda vamos a tener un verano de lo más animado. O sea, aquí no va a haber estos paréntesis veraniego ni de coña. Lo siento por ustedes, que van a tener ¡Qué barbaridad! que No seguir me diga haciendo usted eso, señor magazines Marcial. en agosto y Otra septiembre. vez. Sí, porque realmente si la investidura es a mitad de agosto, la primera sesión de 17 de investidura agosto. está claro Si es que se produce, ¿no? efectivamente, pues sí, parece que se va a producir. Parece claro que se va a producir. Primero porque Yolanda Díaz está desesperada por formar gobierno, porque sabe que una repetición electoral a sumar le viene muy mal, porque el voto útil de la izquierda tendería a concentrarse en el Partido Socialista. Sí. Por tanto, ella va a hacer lo imposible. ERC no está en condiciones de pedir demasiado porque ha pasado de 13 a 7 diputados, por tanto ha sido un bajón increíble. Y Puigdemont, esta oportunidad, si es posible, no la va a dejar pasar, la va a poner cara, pero no la va a dejar pasar. Por tanto, vamos a tener posiblemente sesiones de investidura en las que la polarización entre izquierda y derecha va a hacer que los insultos y las descalificaciones suban de tono, que parecería imposible, pues van a subir más de tono, se van a decir de absolutamente todo. Vox va a quedar arrinconado porque ha perdido toda la centralidad que pudo tener, ya no tiene capacidad de decisión ninguna. Por tanto, van a subir el tono porque, digo, ya de perdidos al río. Entonces, este va a ser un verano y un semestre, lo que parecía que iba a ser un semestre ya, bueno, ahora pues se forma gobierno y entramos en una etapa de paz. Se pensaba que era con un gobierno de centro-derecha, con todas las dificultades para el PP de gobernar con Vox y su agenda extrema, pues parece que el escenario es radicalmente otro. Vuelve a ser el centro del baile Pedro Sánchez, vuelve a serlo sin ninguna duda. Y desde luego, pues vamos a tener... Marcial, ¿usted esperaba el resultado del Partido Socialista? No me lo esperaba. Hace 2 semanas, cuando se enfrentó a ese cara a cara, nadie por se lo ejemplo. esperaba. Cuando el propio Pedro Sánchez decía vamos a remontar, estoy seguro que lo decía, él tampoco se lo esperaba, lo decía porque tiene la obligación de animar Sí, claro. a su parroquia, pues faltaría más, estaría bueno que el líder diga vamos a perder. Además, utilizó lo que luego resultó verdad, y ya hemos remontado en condiciones peores, lo vamos a hacer también, y lo consiguió. Es verdad que el resultado no es un gran resultado, pero desde luego desde el punto de vista de las opciones que le da para volver a ser centro y volver a ser decisivo en la gobernabilidad de España, sin duda. Y bueno, y además la población, el electorado de centro-izquierda finalmente se activó, sea por el miedo a Vox, sea por lo que fuera, se activó, y de esos 100 y poquitos diputados que todas las encuestas, empezando por las propias del Partido Socialista, le daban, a 122, desde luego, es un resultado Bueno, incluso había un decálogo, ¿no?, de cuántas veces un partido en el gobierno ha conseguido superar, tras un proceso electoral, el 1.000.000 de votos con respecto a los comicios anteriores, y el único partido que lo ha conseguido ha sido el Partido Socialista. Gurriar el 92, Gurriar el 96, y ha vuelto a ocurrir otra vez en el 2023 con Pedro Sánchez. Lo cual demuestra que el Partido Socialista, aún y a pesar de todo lo que se ha dicho de que Pedro Sánchez desmontó el Partido Socialista por esa especie de enfrentamiento que ha tenido con los varones, con la estructura, con el aparato del partido, con lo que es el núcleo duro, a pesar de eso el Partido Socialista es una gran máquina que ha sido capaz de darle vuelta a un resultado que iba a ser catastrófico. Se hablaba incluso de la sustitución de Pedro Sánchez, que se iba de secretario general a la OTAN, que desaparecía. Se han barajado todo tipo de puestos internacionales. Efectivamente, porque parecía que acababa su ciclo, y no solo no acaba, sino que ahora ya es el resiliente, ahora es aquello del manual de resistencia, ya como quien dice, ahora tiene que reeditar aquel manual de resistencia que hizo conocido. Y por tanto estamos en otro escenario radicalmente distinto, en el que parece que todo se va a decidir en torno a, y el debate de las próximas semanas va a ser las condiciones que pongan ERC y el resto de las confluencias nacionalistas, el PNV, y sobre todo el debate va a estar en qué ocurra con Puigdemont. Ya ayer se presentaba en Cataluña la compañera de él, Ponsatí, y la detenían e inmediatamente la soltaron. Sí. Con lo cual nadie tendría que descartar que en los próximos días aparezca por España Puigdemont. Nadie lo debe descartar. Bueno, en este caso, efectivamente, Junts tiene la clave de cara a conformar ese gobierno, pero de lo que se ha hablado mucho, y se está hablando mucho en las mesas de análisis, es precisamente de lo que significa un parlamento.
Un Parlamento no es únicamente un partido socialista o un partido popular, como se visibilizó en ese debate que resultó, además de incómodo y tenso para uno de los ponentes, también se quedó breve e incompleto. Sin embargo, el debate a 7 ofrecía muchos más matices de prácticamente, a excepción de Coalición Canaria, que seguimos echando de menos. ¿Por qué los partidos de Canarias, los partidos nacionalistas de Canarias, no forman parte también de esos debates? Además, ese es otro capítulo que hay que analizar porque... Claro, porque si estamos, sí. evidentemente el porcentaje de votos es el que es y la cuota que tienen por esta ley electoral, pero ¿por qué una región ultraperiférica, como es el caso de Canarias, nunca son invitados de Nueva Canarias, de Coalición Canaria? Sí, siguen el criterio de los que tienen grupo parlamentario propio constituido, pero ciertamente ahí tendríamos que dar un salto a otro análisis entre paréntesis, y es que Coalición Canaria y Nueva Canaria han estado en estas elecciones en condiciones casi de tener grupo propio, y por la falta de perspectiva ¿Por qué de no se compañeros llegó a un hay que acuerdo? hacer autocrítica, y yo la hago como nacionalista y como militante de Coalición Canaria, sin responsabilidad en eso, pero desde luego sí responsabilizando a los compañeros que no lo han hecho posible. Hoy estaríamos hablando pues de dos con seguridad, de 3 posiblemente diputadas o diputados, y estaríamos hablando de senadores en Canarias, de Coalición Canaria, si sencillamente hubiera habido un buen acuerdo que estuvo a puntito y que posiblemente la falta de visión de algunas o algunos lo chafó. Pero bueno, ese es otro debate, y es una pena que con unos resultados magníficos por parte de Coalición Canaria, en Fuerteventura en particular y en Canarias en general, pues ahora mismo, con los votos que obtuvo Coalición Canaria, pues tendría que haberse obtenido el Senado, y no se haya obtenido, pero es que la suma de los resultados obtenidos por Nueva Canarias y Coalición Canaria, sencillamente esa suma, sin contar el añadido que la unidad produce por parte del electorado. El electorado premia la unidad y castiga la división. Sin contar con eso, la simple suma matemática de los resultados de ambos daría pues casi grupo parlamentario, y desde luego Canarias estaría mucho más fuerte. Y como apuntabas ahora, cuando convocaran esas mesas a 7, ya tendrían que ser a 8, porque ahí estaría ya representada Canarias, que por otra razón, y lo acabas de decir, la ultraperificidad es un argumento más que sobrado. No hace falta sino mirar el mapa para darse cuenta que si alguna comunidad de España necesita un trato diferenciado para ser iguales, no para otra cosa, es Canarias, porque 2.500 kilómetros desde Madrid, y la división geográfica en 8 islas, pues requiere evidentemente políticas distintas, insisto, no para tener privilegios, sencillamente para ser tratados en igualdad de condiciones a quien vive en cualquier otro lugar del territorio nacional. Y lo que me ha llamado la atención es que al menos nosotros no hayamos visto ninguna queja por ninguno de los dos partidos nacionalistas de no poder formar parte de estos debates. Unos debates que, además de los de la propia comunidad autónoma o los que hacemos los medios privados en todas y cada una de estas elecciones, deberían tener esta cota también, por supuesto, para escuchar a estos bloques nacionalistas, igual que se escucha a otros. Póngase los auriculares, señor Marcial Morales, por favor, porque vamos a escuchar lo que tiene que decir el señor Fernando Clavijo. Son declaraciones hace escasamente una horita, donde dice que en las conversaciones que Feijóo ha abierto para intentar la investidura, el líder del PP ya ha hablado con Coalición Canaria. Con Félix Bolaño, que nos mandó unos WhatsApp para quedar en los próximos días para hablar. Hemos podido hablar en el día de hoy con Alberto Núñez Feijóo, con el que hemos mantenido una conversación cordial, y por supuesto hemos hablado con otras fuerzas políticas nacionalistas. Si dentro del gobierno va a estar Vox, no contará Núñez Feijóo con nuestro apoyo. Si dentro del gobierno va a estar Sumar, no contará Pedro Sánchez con nuestro apoyo. Si dentro del gobierno está Vox, no contará con Coalición Canaria. Si está Sumar, tampoco. Mi humilde perspectiva no es exactamente la misma que el compañero secretario general Fernando Clavijo, en el sentido que Vox absolutamente de acuerdo que tiene que ser una línea roja, incluso sin entrar en el asunto del modelo de Estado, que es importante, en algo mucho más elemental. Negar la violencia que se ejerce contra las mujeres es sencillamente negar los derechos fundamentales de la mitad de la población, y por tanto ahí no admite discusión, no se puede hablar ni un minuto más. Respeto, por supuesto, porque lo merecen todas las personas y todas las fuerzas políticas, aun cuando hagan afirmaciones tan burdas y tan absurdas, pero ni un minuto más. Ahora bien, Sumar no estaría tan seguro, porque me parece que es una fuerza política que representa a una parte del arco parlamentario y a una parte de la población
pues sencillamente de izquierda, con la que puede haber muchos puntos en común y que no hay ningún asunto de que podamos convertir en línea roja. Yo no estoy de acuerdo con determinadas políticas que plantea lo que era Podemos, pero de ahí a establecer una línea roja me parece que es llegar muy lejos. Pero en todo caso, las declaraciones del secretario general, de Fernando, ya dejan muy claro que Coalición Canaria no va a votar favorablemente a ninguna de las posibles opciones en este momento de las que se configura en torno a Pedro Sánchez, porque ya digo, después de la negativa del PNV, el señor Feijóo ya no tiene ninguna opción de con este Parlamento ser presidente del gobierno. Por tanto, el que ahora puede y debe intentarlo es Pedro Sánchez, porque sí que le podrían dar los números. No es imprescindible. Si Puigdemont dice que sí, el voto de Coalición Canaria, y está claro que el voto de Coalición Canaria no va a ser sí, porque lo ha dicho el secretario general y tiene palabra y la va a mantener. Sí. Yo ya digo, no estoy completamente en esa tesis, pero la respeto y entiendo que esa es la posición de mi fuerza política y por tanto para adelante, pero ya Coalición Canaria queda por tanto al margen de un posible apoyo, pero las próximas semanas, en los próximos días, se van a completar y se van a agilizar estos acuerdos, y creo que el escenario va a ser muy, muy sencillo. En muy pocos días estarán establecidas las condiciones para que el resto de los 172 diputadas y diputados con los que contaría ese bloque de izquierda, pues estén ya prácticamente garantizados, y todo quedará entonces supeditado y ocupará el centro de la escena Junts per Catalunya, con Puigdemont como figura estelar, y de lo que salga de esas conversaciones se decidirá si hay gobierno o si resultan fallidas o no se celebran incluso las sesiones de investidura e iríamos a siguientes elecciones allá a final de año. Yo creo más posible. Creo más posible porque con Pedro Sánchez, valga la redundancia, todo es posible y ya se ha demostrado, y creo más posible que haga otra cabriola más, y no lo digo sin ánimo peyorativo, haga posible otro imposible, y al final acabe consiguiendo el voto de Junts y por tanto los 170. Bueno, ha pedido discreción, cautela a los varones, les ha dado las vacaciones a todo su cuadro, absolutamente a todos, y mientras tanto se está negociando, no crean que están parados. ¿Cuáles son las declaraciones ante todo esto que está ocurriendo? Puertas que se le van cerrando después de las declaraciones de Fernando Clavijo, donde le está diciendo que no va a sellar ningún acuerdo con el Partido Popular, por cierto, con el partido con el que está gobernando en el conjunto de Canarias, a excepción de la Isla Majorera, donde, como saben, Coalición Canaria y el Partido Socialista han vuelto a reeditar un pacto que usted conoce perfectamente. Sí, las declaraciones de Feijóo. He hablado con el líder de UPN, que me ha confirmado ya el apoyo ante una hipotética investidura, así como con el presidente de Coalición Canaria, con quien se ha abierto el camino al mismo efecto. Asimismo, ha habido ya un contacto con el presidente del PNV, que espero ampliar en los próximos días, y también he hablado con el presidente de Vox y, del mismo modo, hemos quedado en continuar las conversaciones a lo largo de la semana, también con el planteamiento de si está dispuesto o no a apoyar un cambio del gobierno sanchista. He hablado con... Bueno, son ilusiones. Son ilusiones, efectivamente. El señor Feijóo tiene que ser consciente, independientemente que tenga la obligación como fuerza mayoritaria de intentarlo, y lo está haciendo porque además se juega el señor Feijóo. Sí, pero quizá lo está escenificando solo y está demostrando que su investidura es prácticamente inviable. El señor Feijóo se juega el liderazgo del Partido Popular. Y como alguien decía, un analista político decía ayer, y la señora Ayuso acariciando el gatito. Desde luego. Ahí está esperando el momento oportuno, que puede o no ser ahora. El señor Feijóo está jugando el liderazgo interno, por tanto tiene que actuar, tiene que salir al ataque, pero un gobierno con Vox, y no es posible para el señor Feijóo otro gobierno que con Vox, ni el PNV ni Coalición Canaria van a participar en ese gobierno, a no ser que alguien decidiera suicidarse. Lo han dicho claramente ya y no van a cambiar de opinión, primero porque son personas de palabra, tanto el señor Ortúzar, el presidente del PNV, como Fernando Clavijo, pero por otro lado porque sería absolutamente suicida e incoherente por completo meterse en un gobierno, o apoyar, a un gobierno en el que los votos de Vox sean decisivos, cuando Vox no ha enmendado ni una sola línea de su programa en el que suprime
el poder territorial, que sería tanto como contradecir radicalmente los postulados del PNV de Coalición Canaria. Marcial, una de las preguntas que se ha hecho muchísimas personas en los días previos, casi los últimos, a las elecciones, es por qué Vox ha escenificado de una forma tan rotunda todas esas medidas. Pues, por ejemplo, esa foto o ese frame que ha estado por todas las televisiones, sobre todo de índole progresista, donde dos miembros de Vox se ríen abiertamente en un minuto de silencio de una víctima de violencia de género, ¿no? Esa supresión, allí donde han conformado pactos de consejerías tan sumamente esenciales como la de Sanidad, aunque luego la reconviertan en otra cosa. El titular era que suprimía la Consejería de Sanidad. De igualdad. De sanidad y de igualdad en algunas de las zonas. Bien. El hecho de la eliminación de algunas obras de teatro. Es decir, todo esto se lo podían haber ahorrado y haberlo hecho justamente después del día 23. Independientemente de que en el seno de Vox hay una línea dura que parece haber ganado la batalla interna hace unos meses y por tanto se está imponiendo, una línea dura, y cuando digo dura podrían haber otros calificativos, valga la redundancia, descalificadores o descalificativos. Desde luego es una línea dura, durísima. Insisto, solo con no reconocer como un hecho evidente la violencia que sufren las mujeres, me parece que ya se están situando al margen de lo que es la lógica común, el sentido común generalizado de la población, que dice, oye, contra esto, esta lacra hay que acabar con ella. Bueno, esa risa que puede haber sido sacada de contexto, puede haber sido, pero que en todo caso es significativa y no ha sido, desde luego, no ha sido desautorizada por los responsables de este partido. Uh-huh. Por tanto, en esa deriva, Vox ha querido, por otra parte, además de esa batalla interna ganada por los radicales, ha querido también marcar su perfil frente a lo que ellos llaman la derecha blandita, la del PP, sí, ¿no? y lo dicen peyorativamente, lo dicen como si fueran una derecha poco fiable. Incluso han jugado en el último tramo de la campaña con esa invitación de Feijóo a que, si él era el más votado, el PSOE se abstuviera, que es otro intento vano que va a hacer el propio señor Feijóo en las próximas semanas, cuando ya vea fracasado el intento de configurar una mayoría con Vox y otra fuerza. Con esa descalificación de Vox ha querido marcar perfil y distinguirse como una derecha dura, una derecha con perfiles muy claros frente a lo que han querido vender como el PP, una derecha difuminada, que puede ser hoy más derecha, mañana más centro, que es, por otro lado, la única forma que tiene el PP de ganar las elecciones, como el PSOE, cautivar al centro, o sea, al electorado menos radical de su espectro, de su lado del espectro político, en este caso a la derecha. Por tanto, Vox, afortunadamente creo, para esta democracia, pues ahora pasa a ser una fuerza de alguna manera irrelevante, por lo menos en el escenario pintado por el electorado español, el 23J, con una bajada de 19 diputados, por tanto ha sido... Ha habido un ruido, ¿no?, y constante en redes sociales, en titulares, en medios, pero luego no se ha traducido en un respaldo, no ha sido refrendado por la ciudadanía. No, porque es que lo normal es que el electorado extremo es minoritario, pero hace bastante ruido. Suele ser bastante activo en redes sociales, que ahora son la actual fórmula de expresión colectiva. Suele ser muy activo, pero luego no representa. Quien decide elecciones es la clase media, la mayoría, y la mayoría siempre es moderada y la mayoría siempre está en torno al centro. Por tanto, ese tipo de extremos tiene en su momento el de Vox. Yo pensé que iba a tardar un poquito más en pasar y parece que el electorado ya ha decidido. Lo ha barrido. Efectivamente, ya se ha cansado de esos excesos, porque ellos, como tú decías muy bien ahora, han agudizado el perfil menos amable de su propuesta política, con la que podían coincidir en algunos aspectos pues personas de clase media y más de pensamiento moderado, pero han acentuado tanto los perfiles, diríamos, desagradables, que han terminado por espantar a la mayoría del electorado. Por tanto, quedan fuera de juego. Y Sumar, que ha sido una versión, diríamos, más amable, más moderna, más europea, hasta en la vestimenta de la señora Díaz se nota, de Podemos, ya pasa casi a trajes de diseño frente a la vestimenta desarrapada de sus predecesores de Podemos, pero también es una tendencia que camina hacia lo que era Izquierda Unida, hacia una pequeña minoría, y el voto útil de ese segmento se va a ir más, cuando no a fuerzas nacionalistas, al Partido Socialista. Por tanto, hay esa tendencia a la concentración.
en el abanico ideológico, en el abanico territorial, como hay muchos asuntos sin resolver, ahí hay más recorrido, y ahí es donde el nacionalismo canario tiene un amplio campo de crecimiento si hacemos las cosas bien, si hacemos las cosas mejor que los que las hemos hecho el 23J. Bueno, estábamos buscando un comentario por aquí, que lo encontraré en algún momento, porque cuando ha dicho esta frase Marcial Morales, que tiene mucho de analista y también mucho de humanista, dice: la clase media es quien decide las elecciones. Pues había un comentario de una persona que le tocó ser presidenta de mesa y que explicó de forma muy pormenorizada a través de las redes sociales qué se había encontrado, qué colaboración, qué forma de trabajar entre vocales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, carteros, en qué condiciones, en muchos colegios electorales a más de 40 grados, en el caso de una España que no es la de Canarias, en este caso, que tenemos unas temperaturas más moderadas y además con estos vientos alisios, pero ha habido lugares donde ningún tipo de ventilador podía paliar esa sensación. Y qué red de personas de forma anónima y además con carácter obligatorio sacan adelante la democracia, sacan adelante el proceso electoral, mientras otros se dedican a pelearse muchas veces y a confrontar en los medios de comunicación. Esas personas que se levantan, que sufren, que trabajan, que tienen problemas todos los días, que somos cualquiera de nosotros. Esa es una reflexión muy adecuada. A mí me gustó mucho, fui a un voto en un colegio electoral donde había por lo menos 12 mesas y la media de edad era jovencísima. Me encantó ver eso, gente joven implicada. Mucha gente joven, efectivamente. Luego, por cortes de ustedes, los medios de comunicación, he visto que esta gente joven estaba encantada de haber participado porque le tocó como vocales o presidentes de mesa. Ha habido una colaboración siempre y, por tanto, al final, frente a esa confrontación me parece ejemplar, esa que has hecho. Frente al ruido y a la confrontación desagradable a la que hemos asistido en el Congreso de los Diputados, que tendría que ser el lugar ejemplar del diálogo, pues luego tenemos que la población de base, la gente que no sale en la televisión ni en la radio todos los días, exacto, ha hecho un ejercicio de democracia que ha hecho posible que unas elecciones hayan pasado sin ser noticia más allá del emperador que votó aquel grupo de gobierno que fueron, aquel alcalde que fue vestido de emperador o el que fue vestido de submarinista, sin estas anécdotas que le han dado el toque pintoresco y gracioso a las elecciones. El resto ha sido noticia, pues lo que se llama, a mí no me gusta la expresión, eso de la fiesta de la democracia, pero bueno, la expresión sí de la democracia, que por tanto está consolidada y que la mayoría de la población pues cree en ella, la participa y punto. Y al día siguiente que se encarguen los responsables políticos de ponerse de acuerdo. Efectivamente, la responsabilidad ciudadana, decía esta vecina, algunas impresiones y anécdotas de mi noche electoral en la recogida de sobres, en este caso en el juzgado. Uh-huh. En el 95% de los casos fue el presidente titular el que conformó mesa y trajo los sobres. Esto es la verdadera España, gente honesta que cumple con su responsabilidad sin un mínimo escaqueo. Atención, representantes políticos o algunos de nuestros representantes políticos a esto, ¿no? Al sin escaqueos. Decía, será casualidad, pero sorprendida de la juventud de los presidentes, el azar ha sido certero eligiendo a quienes mejor podían soportar físicamente una jornada de calor. Presidentas que tenían apenas 19 años, sus segundas elecciones, las primeras en mayo, han sido presidentas de mesa. La gente que tenía cara de agotamiento venían con cara de alivio. Todos hablaban del calor que se había pasado. Algunos no habían comido y muchos se sorprendían de la elevada participación con mesas con un 80% de votos emitidos. Ni un solo comentario político, ni uno solo en las mesas. Conmovedor que algunos presidentes llegaran acompañados por sus dos vocales. No están obligados. Al mencionar lo amables que habían sido, decían todo el día juntos tras la dura jornada electoral, qué menos que acompañarle. Me han tocado los mejores vocales del mundo. Estos han sido algunos de los comentarios. Valoraban positivamente la ayuda de los interventores. Aquí quiero abrir un paréntesis. Decía, somos mejores que los que se empeñan en transmitirnos que hay guerra. Aquí no hay interventores del Partido Popular, de Coalición Canaria, de Sumar o de Vox o del partido, bueno, del que sea, ¿no? En este caso, aquí había interventores que han
practicado esa corresponsabilidad. Pocas incidencias, variedad de razas, de sexos, de formas de vestimenta, de edades de los presidentes y de su semejante manera de comportarse. Sin embargo, por más que les pesen a los que insuflan odio en la sociedad, España en su conjunto es maravillosamente diversa y la gente es gente que trabaja, que sufre y que vive. Me ha parecido para enmarcar este comentario. Una magnífica foto de lo que han sido estas elecciones para la gente normal, que son millones, que somos millones de personas. Yo cuando fui a votar tanto en las elecciones de mayo como ahora, pues te conocen los interventores y vienen a saludarte, y hablé con absolutamente todos, de todos los partidos, y ahí estaban echando una mano para colocar, en las de mayo que había tantísimas papeletas, para darle un poco de orden a aquella especie de mercadillo de papeletas y ayudarle a las mesas. Al final la gente entiende que esto es un proceso normalizado. Como decía alguien, la democracia es aburrida, es decir, no tiene por qué ser noticia por cosas espectaculares, sino porque ocurren estas cosas maravillosas, y es que personas anónimas y de 19 años, como decía, se convierten en presidentes y presidentas de una mesa, lo hacen muy bien, ayudados por el personal de la administración que para eso está y que lo suele ejercer muy bien, con las fuerzas de seguridad, con las interventoras y apoderados y apoderadas. Es decir, al final todo el mundo suma, todo el mundo sabe lo que nos jugamos, y que tenemos la infinita suerte, que no es poca, y hay que decirlo, porque en el mundo no somos tantas ni tantos los que tenemos la suerte de poder votar y de poder decidir quién y quién no gobierna, y de poder dar incluso sorpresas y hacer equivocar a los encuestadores, sí. Y decirles que el electorado ha decidido otra cosa que no era exactamente la que ellos pronosticaban. Por tanto, no vale pensar que las elecciones las deciden los grandes institutos demoscópicos. Y en esa dirección pues creo que tenemos un país de gente magnífica, y ahora sí, ahora le toca a los responsables políticos estar a la altura. Y por eso creo que va a haber acuerdo, porque no puede ser de otra manera, independientemente de la medida electoral que cada quien hace, y es legítimo que lo haga. ¿Qué me conviene más? ¿Qué le conviene más a mi sigla política? Eso es normal Sí, bueno, eso, en la vida, como qué le conviene más a mi familia, qué le conviene más a mi empresa. Por ejemplo, el pacto que se ha editado en Fuerteventura, 4 ayuntamientos y Cabildo Insular, ¿era el que más convenía a los partidos? Efectivamente, ha sido un pacto que ha sido propiciado por errores, ha sido propiciado por circunstancias de lo más curioso, de lo más anecdótico podría parecer, pero lo cierto es que al final tenemos un horizonte de estabilidad que, como hemos dicho en estos micrófonos en repetidas ocasiones, ya era hora, sí. Ha llegado por fin, y ahora lo que hay que pedirles es a quienes gobiernen y a quienes están en la oposición que se estén quietos en cuanto a movidas políticas, y que estos 4 años sean años que Fuerteventura vuelva a ser otra vez ejemplo de estabilidad, de política con mayúsculas, de hablar de lo que a la gente le mejora la vida, y no del quitar un sillón y poner a otro. Decía ayer la senadora Paloma Hernández que aunque estemos aquí en una región ultraperiférica, Europa nos vigila. De cara a la concesión de esos fondos europeos, castiga de alguna forma o mira con cierta desconfianza a gobiernos que han tenido pues una legislatura como la que hemos tenido en Fuerteventura. Hombre, es que lo de la pasada legislatura lo hemos dicho con claridad. Es que alguien se pone a hacer un guión de una película o de una serie de surrealista y no le sale tan bien. No puede ser. Entonces, afortunadamente, la cordura ha imperado. Hoy está claro quién gobierna y quién está en la oposición. Creo que además, en un arranque, antes lo comentaba con Luis, con Luis González, este inicio de legislaturas, entrando a gobernar con unas elecciones, el verano, que siempre distorsiona un poquito porque es una época del año un poco especial, el presupuesto del año que viene, que ya tendrían que estar configurándolo. En ese presupuesto del año que viene hay que echar cuentas de lo que ha pasado en los 4 años anteriores, y hay que hacer algunos cambios también estructurales que se reflejan en el presupuesto en cuanto incluso a la organización propia del ayuntamiento. Es decir, en un horizonte de arranque bastante complicado, pero bastante apasionante también, pues creo que lo ideal sería que cuanto antes y bien se configure y se estabilice el gobierno del Estado, y que tengamos 4 años lo más tranquilos posible desde el punto de vista de la política entendida como la relación entre partidos y el acceso al gobierno, y que a quienes les ha correspondido gobernar pues gobiernen, y a quienes les ha correspondido hacer oposición pues propongan y controlen, que sería lo sano. Y desde luego, si eso se cumple, esta legislatura puede ser magnífica, porque Fuerteventura tiene muchas oportunidades que aprovechar y muchos retos que responder. Uh-huh.
Bueno, Fuerteventura tiene muchos retos que responder. Decíamos que usted conoce muy bien el pacto entre el Partido Socialista y Coalición Canaria, que además siempre ha sido tutelado por Coalición Canaria, con el presidente, y han sido pactos en los que no habíamos visto. Sí, seguramente habría fricciones como las que puede haber en una familia, ¿no? Sí, Pero nada más. Realmente han sido pactos pacíficos, pactos en los que se ha trabajado bien. Y no han sido noticia, salvo alguna anécdota excepcional, no han sido noticia por rifirrafes, por desencuentros, por incluso en algunos casos, como ocurre en otros pactos, amenazas y cosas por el estilo, que al final desvían la atención del día a día de lo que tiene que ser importante, que es estar pensando en qué necesita la ciudadanía para que las cosas vayan mejor, que es para lo que están las instituciones. Por tanto, creo que es un buen pacto, que ha sido propiciado por las circunstancias, porque nadie daba un duro por ese pacto. Yo sí dije al día siguiente de las elecciones, creo que Blas Acosta está en una posición debilísima, va a intentar mover las sillas como sea para recolocarse, le salió bien por pura casualidad, pero le salió bien, por pura casualidad, por las circunstancias le salió bien, y lo cierto es que a Coalición... Bueno, por defecto del Partido Popular, efectivamente, quizá, también, a Coalición le vino muy bien, porque de un escenario en el que haber metido a camino Tuineje y La Oliva era casi imposible, porque había habido traiciones y las traiciones, pues hay que ser contundente frente a ellas porque se deben repetir. Quien lo ha hecho una vez lo puede hacer más veces. En este caso son pactos pacíficos, además en muchos casos con gente nueva en política. La renovación aquí en Fuerteventura se ha hecho en general bien, y es gente que no está contaminada de viejas batallas, de viejas... del hijo del dueño del perro o de la cabra que se comió la higuera del vecino, ese tipo de cosas tan cutres que muchas veces quedan grabadas en política, y parece que hay gente joven con ganas, con preparación. Por tanto, creo que hay unas condiciones buenas para que esta sea una legislatura, no solo que haga olvidar la anterior, que por supuesto, sino además una legislatura buena, sin matices. Bueno, en la sede de Coalición Canaria, la noche electoral del 23J no era precisamente feliz ni optimista. Tuvieron un candidato, Isaí Blanco, ahora voy a preguntarle por su valoración como candidato. Un buen candidato. Y que además contaba con muchísimo rating, es decir, de norte a sur de la isla, Isaí Blanco contaba, primero, era un político conocido, un político empático, una persona joven, implicaba renovación, pero también es el alcalde de La Oliva, y eso podía provocar algunas fricciones. Eso no creo que fuera el principal problema, y Mario Cabrera, como suele hacer, entonó el mea culpa. Decía que se habían equivocado quizá con el mensaje que los partidos nacionalistas están dando cuando concurren al Senado. Lo escuchamos. Bueno, una noche intensa, de una campaña intensa, con unos resultados que hay que analizar. Son unos resultados que no son buenos para Coalición Canaria en Fuerteventura ni en Canarias, y unos resultados que no tienen nada que ver con unas elecciones que acabamos de tener. Por tanto, hay muchos análisis que hacer. Uno, que agradecemos que el electorado nos siga viendo como quienes le deben gobernar en ayuntamientos, cabildo y gobierno de Canarias, pero en algo hemos fallado, que nuestro electorado no nos ve cuando llegan unas elecciones generales. En algo no estamos acertando en nuestro discurso, a la forma de llegar y demás. Canarias se juega mucho en estas elecciones, y aquí vemos como en islas como Fuerteventura, Vox, que no tiene representación en Fuerteventura en ningún ayuntamiento ni cabildo, tiene una cosecha de votos importante y respetable, ¿no? Que donde somos primera fuerza política en ayuntamientos, cabildo y demás, pues nos quedamos en tercera o cuarta fuerza, porque ese bipartidismo PSOE-PP, con candidatos o candidatas desconocidos, sin estar presentes, sin estar en campaña, sin actividad reconocida, bueno, pues ha hecho que ese voto del miedo, que se ha jugado bien en los últimos, entre el PSOE y el PP en la última semana de la campaña, nos ha todavía desmarcado mucho más de este debate. Es difícil entrar en la campaña a través de los medios estatales, por lo tanto se convierte en un debate a dos, que fuerzas políticas como nosotros, que somos primera fuerza política en la isla en unas elecciones recientes, pues nos queda relegado a tercera fuerza política en unas elecciones clave. Entendemos que hay mucho análisis que tenemos que hacer, ese crecimiento de voz a las generales y no presencia en las locales, y ese papel que nuestra militancia juega y nos quiere en ayuntamientos, cabildo o Parlamento de Canarias, y bueno, considera que otras fuerzas pueden representar mejor a Canarias en el Congreso y en el Senado, o tienen miedo a ese mensaje y nosotros no hemos sabido captarlo. Por tanto,
porque es un mensaje de partido, un trabajo de partido que no de candidato. Creo que tenemos sin lugar a dudas el mejor candidato que hemos presentado, pero el partido sí debemos analizar o afrontar otras próximas elecciones generales, ¿cómo debemos hacer? Bueno, me ha gustado mucho, es algo que hay que agradecer, que un secretario general, un presidente de un partido, la noche electoral, sin cortapisas, sin anestesia, sin ningún tipo de remilgo, salga, se ponga al frente en la sede de un partido y diga, nos hemos equivocado y ahora toca hacer autocrítica. Y que haga autocrítica. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Mario en las dos cosas que ha dicho, le falta una tercera. Eso se lo digo como compañero y completando. ¿De acuerdo en el mensaje? Primera cuestión, Isaí es un buen candidato, ¿sí? Chico joven, contrastado como gestor, contrastado como coordinador de equipo, contrastado como tipo de calle en el sentido de una persona normal que es capaz de ser empático con sus vecinas y vecinos. Segundo, el mismo electorado que en mayo nos convierte en primera fuerza destacada en la isla, luego nos convierte en tercera fuerza a nivel del Senado. Eso es verdad que son unas elecciones polarizadas, pero no podemos quedarnos ahí. Cuando la gente sabe que en Madrid, como en Bruselas, nos jugamos parte de los garbanzos diarios de las familias y las empresas de Fuerteventura, sí o sí. Por lo tanto, algo más hay que hacer y falta la tercera pata. Sumados los votos de Coalición Canaria y de Nueva Canarias, tendríamos 2 o 3 diputados, tendríamos pues algunos senadores y senadoras, y por tanto es muy torpe por nuestra parte, y digo nuestra porque lo asumo a pesar de que yo no he podido hacer más desde mi responsabilidad ahora como siempre militante. Sí, siempre ha defendido la unidad, efectivamente, ¿no? Para defender la unidad, porque además lo que nos divide es nada y lo que nos une es la responsabilidad de, por ejemplo, tener ahora un grupo, como antes apuntabas, parlamentario prácticamente, yo creo que estaríamos rozándolo en Madrid, y que la voz canaria se oiga, se oiga todavía con mayor fuerza, que menos mal que han estado en la pasada legislatura Ana Oramas, Pedro Quevedo y María Fernández, porque ha habido debates en los que la única reseña a Canarias ha sido la voz de las diputadas y diputados canarios, de Coalición Canaria y de Nueva Canarias. Por tanto, creo que la unidad es una asignatura. Si hay repetición electoral y no vamos juntos, mereceríamos que no nos votaran, porque seríamos unos irresponsables. Estoy seguro que eso no va a ocurrir. Ayer por la mañana tuve la oportunidad de recibir algunas llamadas de personas significadas, en este caso de Nueva Canarias, para reconocer el error y para decir esto no puede volver a repetirse más. Yo creo que habría que llegar a un acuerdo ante notario que sea público y que obligue a Nueva Canarias y a Coalición Canaria a ir siempre unidos al Parlamento Europeo, al Congreso y al Senado, siempre, que eso sea un acuerdo que sea intocable, que luego las comisiones negociadoras respectivas se rompan los cuernos, dicho cariñosamente y por supuesto en tono de diálogo, se rompan la cabeza para ver cómo se fragua el acuerdo. Eso mismo pasa en las listas electorales cuando se configuran. Hay que debatir, y si hace falta levantar la voz, se levanta. Pero que sea incuestionable. Con esa tercera pata, completamente de acuerdo, y de acuerdo contigo en que es difícil escuchar un responsable político que salga al balcón, en este caso era la puerta. Y no enarbole la bandera de la victoria cuando no la tiene, ¿no? Efectivamente, y no diga, joder, es que cuando alguien pierde y dice, no, nosotros, vamos a ver, ¿qué me va a decir? Que en la mesa electoral del rincón no sé dónde ustedes estuvieron. Oiga, mire usted ha perdido. Nosotros hemos perdido estas elecciones cuando hemos ganado de manera destacada. Incontestable. Hace semanas. Entonces, algo tiene que ocurrir. Creo que no era el candidato, esa no es la razón, por tanto hay que descartar esa. El problema no ha sido el candidato. No hemos llegado, es el mensaje y es la unidad. Bueno, si es que lo hemos visto también en las autonómicas y en las municipales, la división de Nueva Canarias y de Coalición Canaria ha desfavorecido y mucho a Nueva Canarias en este caso. Y bueno, pues ahora mismo se está hablando de la posible entrada de su amigo y compañero Matías Peña al Cabildo Insular de Fuerteventura y de las diversas confrontaciones que puede haber en caso de que entre él solo y no con el grupo. Lo doy por hecho. Creo que ese acuerdo incluye de una manera u otra a todas las personas del grupo, y ha sido un acuerdo que trata de incorporar
a todas las personas que tienen cargo público de Nueva Canarias en todos los ayuntamientos de Fuerteventura. Los tres consejeros entrarían en el grupo de gobierno. Creo que ese ha sido el espíritu de ese acuerdo. Lo tienen que explicar y lo tienen que decir quienes lo han fraguado. Pero me parece que es un gesto de inteligencia en la línea que acabamos de comentar. O sea, lo que hay que hacer es buscar lo que nos une, que es casi todo, y olvidarnos de lo que nos separa, que son babiecadas, son boberías, son chiquilladas con respeto a los chiquillos, que son gente muy seria, son bobadas. Entonces, pues creo que en esa dirección se camina. Matías es un magnífico interlocutor para Coalición Canaria, porque es un tipo que tiene sentido común, y por eso es alcalde de Antigua, porque tiene sentido común, aparte de trabajar mucho y de no haber perdido la humildad de ser un vecino más. Pues se nota que somos amigos, por supuesto, pero es que tengo que decir lo que pienso de él, como puedo decir ahora mismo, que me parece ejemplar, acabo de decir, ejemplar la actitud de Mario Cabrera, como coincidimos los dos en ese sentido, que un secretario general salga a decir, nos hemos equivocado, no lo hemos hecho bien, pues oiga, porque la gente nos boba, y la gente dice, ¿usted qué me va a contar a mí si han perdido, si no han ganado las elecciones? Bueno, pues en ese sentido, pues creo que estamos en el buen camino, y 4 años de acercamiento, de roce que haga cariño entre la gente que es normal, que es toda de Coalición Canaria, y la gente que es normal, que es toda de Nueva Canarias, pues puede propiciar que en 4 años estemos hablando pues de candidaturas conjuntas allí donde se pueda, y de candidaturas separadas, pero que en buen tono, en tono amigable allí donde no se pueda, porque no hay por qué, ya lo he dicho muchas veces, que no hay por qué casarse por la vía tradicional, que se puede la gente entender, ser amigos contra ellos roce o cosas. Hay muchas fórmulas para avanzar conjuntamente, y en esta dirección creo que Fuerteventura, una vez más, puede ser ejemplar, y esa ejemplaridad puede extenderse a otras islas de Canarias. Bueno, el problema de la falta de unidad, nos están diciendo por aquí el amigo José Luis Rodríguez de León, está muy clara sin ustedes mismos, las cúpulas de los partidos. Dice, apártense los dinosaurios nacionalistas y dejen paso sin inmiscuirse, y ya veremos cuál es el resultado. Les damos el consejo gratis, decían, ¿no? Pues bueno, yo creo que Parcial Morales, José Luis, ya lo ha dado, ¿no? Usted sí ha dado un paso a un lado. He dado un paso a un lado porque entiendo que era el momento de otras personas. Y porque cuando se dice que hay que renovar, hay que hacerlo, no hay que decirlo y estar ahí toda la vida ocupando espacio para que otra gente joven lo ocupe. Pero bueno, yo creo que tiene razón José Luis Rodríguez en ese sentido. El problema son algunos dinosaurios, como él dice, que tienen demasiadas cuentas pendientes, demasiados rencorcillos, demasiadas bobadas, que al final impiden sentarse a que el sentido común impere. Y cuando uno tiene la oportunidad de dialogar con los militantes de base de una u otra fuerza política, se da cuenta que dicen, pero bueno, pues si es que no solo es que no haya problema, es que estamos tardando, es que hemos perdido un tiempo precioso. Por tanto, creo que cada vez el sentido común se impone, y los resultados, los malos resultados que pudieron haber sido magníficos de estas elecciones para Coalición Canaria, salvo esa diputada Cristina Valido por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife, la provincia de Santa Cruz de Tenerife, esos malos resultados, seguro que son la mejor llamada de atención de la gente para pónganse de acuerdo de una puñetera vez y no sigan haciendo el tonto. Bueno, pues efectivamente lo hemos comentado en los debates, y La Voz de Madrid, sí, desde Madrid, que estamos permanentemente intentando levantar un poquito de la voz para los temas de Canarias, y se entiende que dos partidos con una base tan similar como es Coalición Canaria y Nueva Canarias puedan ir divididos cuando se trata de defender los intereses del archipiélago, que esto no es PNV y Bildu, absolutamente nada que ver, ni sus bases, ni su ideología, ni tampoco sus electores. Vamos a ver qué examen analizan también desde las cúpulas, desde las élites de los partidos, y vamos a ver lo que pasa si tenemos que llegar a otro proceso electoral. Yo me voy a quedar con su consejo, Marcial Morales, que no, que vamos a llegar a un acuerdo, que va a haber un acuerdo y que no vamos a estar otra vez paralizando la gestión de las instituciones con nuevos procesos electorales. Lo digo por dos cosas. Pedro Sánchez dijo, el Estado tiene soluciones, y él está en un punto en que casi cree que el Estado es él. Lo digo en broma, por supuesto que sí. Por tanto, está buscando soluciones. Y lo segundo, que lo decías tú antes, cuando le ha pedido silencio y prudencia a los varones, quiere decir, déjenme trabajar y no me incordien porque esto... lo arreglo yo. Sí, esto lo arreglo yo. Veo perspectiva. Y luego la otra cosa que decía, el nacionalismo canario es un nacionalismo, aquello que alguien definió, me parece que fue Victoriano Ríos, como nacionalismo atlántico, es un nacionalismo
caracterizado por ser popular y dialogante. Por tanto, nada que ver con ningún extremo. Si el propio Fernando Clavijo, máximo representante de la primera fuerza política nacionalista en Canarias, ha trazado líneas rojas con los extremos, es porque nos concebimos con matices, porque luego hay matices, y él puede ser más progresista en unas islas como Fuerteventura, más a lo mejor un poquito más conservador en otras. Eso es normal en cualquier partido, pero siempre el punto común es que somos gente de diálogo. Bueno, Marcial Morales, un placer enorme tenerlo por aquí, una charla, bueno, pues muy enriquecedora, y una persona que normalmente siempre está vinculado, como vemos, al análisis de la política con esa perspectiva que ya dan los años, pero sobre todo la experiencia. Marcial, la experiencia. Sí, los años, porque voy para 65, esta semana lo cumplo. Bueno, pero decíamos que el tiempo no pasa, por Marcial Morales. Sí, la verdad que hombre, no hay que ponerse viejo, no hay necesidad ninguna. y la experiencia, que en muchos casos es poder decirle a otro: yo me equivoco en estas cosas, por aquí no metas la pata. En el tema este que hemos tratado hoy de la unidad, nunca me he equivocado porque siempre la he defendido y la he practicado, pero en otras cosas en las que uno se equivoca, pues sí es decirle a otro: oye, por aquí no entres, que por aquí no es el sitio. Bueno, Marcial, feliz verano. Muchísimas gracias por compartir estos pensamientos, estas reflexiones, y estaremos expectantes a ver qué ocurre a nivel nacional. Pues igualmente, feliz verano para todas y para todos, que ustedes tengan descanso, porque llevan una racha que vamos a ver. Y sobre todo, a los responsables políticos, estabilidad, tanto desde el Estado, Canarias, como en la isla y en los municipios, estabilidad, porque ese es el mejor escenario para la política con mayúsculas. Bueno, pues estabilidad es lo que se pide, gestión y que se solucionen los problemas de la gente. No nos vamos, nos vamos a ir con consejos sanitarios de Iván Rodríguez, nuestro farmacéutico, nuestro boticario de cabecera. Vamos a cambiar de temática y vamos a hablar de cómo está afectando todo el verano a todas las enfermedades, a los hongos, a las quemaduras, ya saben, a todos los consejos que, además de una forma muy pedagógica, Iván está llevando también a los campus de los más pequeños. Volvemos tras la publicidad.